Y está con nosotros Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, que inspirado en las palabras de Iván Cepeda va a hacer algún anuncio, ¿o no, Roberto? Sí, ojalá algún día el proceso electoral de Perú sea con los resultados de 1 o 2 días, ¿no? Como el de Colombia. Aquí todos los últimos procesos, no solamente este, se demora no solo 30 días, sino que tiene precisamente esa complejidad que es un producto social también de nuestra realidad y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo de esa situación real. Aquí el proceso no ha concluido. Que concluya en el marco del debido proceso. Y en razón a ello, nosotros estamos apelando y poniendo un conjunto de causas con indicios que nosotros tenemos y que le planteamos al sistema de justicia electoral que resuelva en base a ley. El proceso no ha concluido. Estamos caminando hacia ello. Ahora, sin embargo, Roberto, faltan computar, según los registros oficiales, 131 mesas que fueron observadas y que fueron elevadas tanto al Jurado Electoral Especial como al Jurado Nacional de Elecciones. Si tú ganaras el 100% de los votos en esas mesas, reunirías 31.300 votos, ¿no? En el supuesto de que todos los votos de esas 131 mesas fueran para ti. No te alcanzaría para revertir la situación en la que Keiko Fujimori está ganando la elección por más de 42.000 votos. Una cifra 43.000, muy parecida a la del profesor Pedro Castillo hace 5 años. Sí. O sea, ¿no es esa una situación en la que, como hizo Alan García en un momento frente a Alejandro Toledo, ¿no? O sea, dijo, la proyección va que voy a perder y Toledo es el presidente, ¿no? Sí, entiendo los números más, números menos de un proceso que necesita mucha legitimidad, confianza, transparencia, y es lo que nosotros precisamente con nuestro equipo legal hemos identificado, Luca, y le decimos al Perú, una razón que desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, nunca debió de ocurrir, cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta electoral. Ni siquiera la FIFA se ha atrevido a cambiar las reglas distintas a un primer tiempo, a un segundo tiempo de un partido de fútbol. Aquí se ha hecho. Al día siguiente que el canciller Pareja asumió de canciller, al día siguiente solicitó el cambio de las reglas de juego de la segunda vuelta, quitando la obligación de la digitalización de las actas como requisito de certeza electoral, garantía de la seguridad jurídica, y nosotros hemos apelado al artículo número 10 del reglamento del procedimiento administrativo general. Dice, causas de nulidad, lo leo en expreso, dice, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: la contravención a la Constitución, a las leyes, a las normas reglamentarias. ¿Qué creemos nosotros que ha pasado? Al haber cambiado una resolución jefatural, el procedimiento de toda la regulación de las elecciones, nosotros hemos presentado una solicitud de nulidad precisamente porque se ha roto la intangibilidad normativa. Es decir, si tú afectas la ley, ¿dónde se ha incurrido en el vicio? En las elecciones llevadas adelante por las oficinas consulares. Eso está en el ejercicio y el plazo de nuestro derecho. Pero la información que estás dando no es exacta. Porque, por ejemplo, ¿no?, en la primera vuelta hubo un problema real. No se instalaron las mesas en el momento debido, sobre todo en la zona sur de Lima, por una conducta que ahora claramente y cada vez más tiene que ver con actos de corrupción en la contratación de los servicios de traslado y en la contratación además de servicios tecnológicos, ¿no? Y eso obligó a que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidiera el mismo domingo 7 de abril La ampliación del horario, cosa que no está en la ley, y el ampliar un día más la votación. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a voto de aquellas personas que por la negligencia de los funcionarios de OMPE en ese momento no pudieron ejercer. Tú no protestaste, Roberto. No. Yo me he pronunciado públicamente durante esa acción y esos hechos. Yo estaba también en la votación, también uno de los afectados porque no se instaló la mesa a la hora. Me pronuncié como partido, como yo mismo personalmente, a que no se podía afectar el derecho a voto de un peruano, y si es que excepcionalmente había necesidad, ante la crítica, yo dije que era correcto. Ahora bien, pero eso es un hecho
precisamente que se resuelve en el momento con las evidencias del caso. Pero mira lo que estás diciendo. Esto es porque distinto, lo que tiene que primar es la voluntad del elector. Sí, pero acá es distinto, Lucas. Tiene que primar la voluntad del elector. Ahora, tú has dicho cosas que no son exactas, porque yo he seguido este proceso y una de las preocupaciones que había era la votación de los peruanos en el exterior, con quien nosotros tenemos con los peruanos en el exterior. Este programa lo ven a través de nuestras redes muchísima gente en el exterior. Y había múltiples problemas. Hubo problemas porque hubo colas en Santiago, había problemas en Estados Unidos que solo el 19% fue a votar y fue tan poca gente a votar en comparación del 35%. En Italia fue a votar el 50%, en España el 40% de la gente inscrita. En Estados Unidos una de las razones era el ICE, el miedo a los hombres vestidos de negro, estos prepotentes que vienen y te capturan, ¿no? Y hemos seguido el tema. Y en ese proceso, o sea, fue público que el sistema tecnológico el STAE, no había funcionado en el Perú, que más bien había creado dificultades, y que tampoco había funcionado el sistema de digitalización en el exterior. Y Pareja no era canciller, y la solicitud la hizo el director de las comunidades peruanas en el exterior, el embajador Pedro Bravo. Fue él el que días después de las elecciones dijo: de los 180 consulados, solo en 108 se pudo instalar el sistema de digitalización, es decir, de escaneo, y de eso por lo menos 50, si no 60, simplemente no pudieron funcionar adecuadamente por todo tipo de fallas, todo tipo de fallas. Entonces la conclusión fue eso: en vez de ayudarnos a avanzar en trasladar la información del resultado rápidamente, nos está retrasando. Y la conclusión fue: en el Perú no se usa en el STAE, y en el exterior no se va a usar el escaneo. ¿Dónde está la ilegalidad? O en todo caso, ¿por qué no reclama Roberto que se invalide las mesas donde no se ha usado el STAE como se usó en la primera vuelta? Ya, aclarando. Porque en el Perú también hubo un sistema que no se replicó en la segunda vuelta. Sí. A ver, aclarando. En primer lugar, el voto de un peruano en nuestro territorio, el voto de un peruano en el exterior, ambos tienen el mismo valor y su misma observancia y su mismo derecho, y nosotros los respetamos. Eso no está en cuestión. Aquí está en cuestión que tú no puedes cambiar las reglas de juego luego de convocar precisamente a un proceso electoral. Y si es que hubo fallas en la digitalización, ellos como sistema electoral tienen que resolverlo. El problema no es del administrado, es del administrador, de quien en parte, y tiene que hacerlo en condiciones de seguridad jurídica, intangibilidad normativa. Ya, pero ¿dónde? Te aclaro lo siguiente. Y si no pudo hacerse con digitalización en ese sistema, seguía a cápite, podía haberse digitalizado con otra fórmula y ser enviado por el correo electrónico de la Cancillería, de la oficina consular, a OMPE. ¿Fue así? No. Pero escúchame, las actas de Oceanía llegaron el lunes. Las de Argentina llegaron 3 días después. Dime no, las de Buenos Aires. Ya, las de Buenos Aires. Claro. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires se juntan Corrientes, las actas Buenos de Aires, diferentes ciudades. Salta, claro, Córdoba llegó. Perfecto, dime. La cadena de custodia. O sea, ¿por qué tenemos que hacer un acto de fe en que allí se ha respetado la voluntad? O sea, tú estás acusando a la Cancillería de haber hecho fraude, de haber cambiado el resultado que ocurrió en las mesas. Yo digo que con el hecho de cambiar las reglas se ha afectado, como dice la ley, a la intangibilidad de la ley. Nadie puede cambiar las reglas una vez que convocado. No, pero tú puedes mostrar un acta de votación de una mesa en Buenos Aires o en Atlanta o en New Jersey o donde sea, porque ustedes han tenido personeros, Roberto. Sí, lo que pasa es que y tus no han personeros han firmado actas que yo he visto andan cuestionando. Está con la firma de tu personero y están diciendo que esa persona que firma no firma. Por favor, vamos si tu propio personero certificó. Vamos a poner lo que voy es, tú dices que ha habido mesas donde se ha producido una votación y que esa votación ha sido manipulada por funcionarios de la Cancillería, por yo no he dicho funcionarios eso. Consulares, para voltear el resultado a favor de Keiko y que lo que nos mandaran acá fuera a favor de Keiko. No he dicho eso. Yo no estoy... Por supuesto que lo has dicho. Yo no estoy discrepando del voto en el sentido que puede haber incurrido en cualquiera de las mesas de los peruanos en el exterior. Nosotros nos hemos focalizado a
la solicitud de nulidad de hecho por afectación grave a la ley, a las normas. ¿Pero cuál? Y eso significa haber cambiado el estándar de una primera vuelta con una segunda vuelta. Para nosotros, allí está la afectación. No estamos Roberto, hablando... Pero lo único que se ha hecho Sí. es eliminar un procedimiento que no es parte de la ley, es parte de No, los tres. lineamientos prácticos, no. O sea, la obligación de la ley, que te establece la ley, es que el resultado debe ser resuelto en mesa. O sea, se le pone un sticker encima para que no pueda ser manipulado el resultado del acta, se hacen 4 copias, ¿no es cierto? O sea, en el caso del voto en el exterior, uno para el consulado, otra para el jurado, otra para la OMP, otro para las Fuerzas Armadas. Todo eso se lacra junto con el sobre conteniendo las cédulas y se envía donde tiene que ser cargada esa información. Y esa información es cargada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Perú. Y eso se ha cumplido escrupulosamente en un tiempo récord, en 72 horas. No, Entonces, ¿qué han hecho? Han Ajá. eliminado el escaneo. Como eliminaron en el Perú el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, el STAE. ¿Y por qué se eliminó en el Perú? Porque tuvo enormes fallas como ocurrió en el exterior. Nada más. Entonces yo no entiendo. Tú te quejas de que no han digitalizado en el exterior y no te quejas porque no han digitalizado en el Perú. Aquí te corrijo, Lúcar, ahí estás mal informado. Las actas aquí se digitalizaron y por eso todas las actas están expuestas en el sistema. Todas, Lúcar. Las Y del yo- exterior también. No, hablo de los peruanos aquí en el territorio. Ahí están. Si bien es cierto, ese sistema no se utilizó, eso no impidió que se subieran las actas. No puede ser que las actas no las subió la a ver, mesa. Las actas en el Perú están puestas en el sistema, todas. Las de peruanos en el exterior, conforme llegaron al final. Pero es Por ejemplo, exactamente igual. por ejemplo, Las actas que se fueron colgando en el Sí, sistema. lo que pasa- Si tú tienes un acta que viene de Puno, el acta se pone en el sistema en el momento que llega a la oficina de la OMP encargada de hacerlo. Y es exactamente lo que ha hecho la Cancillería. Yo discrepo con eso. 3 motivos. Los cambios han sido, como nunca, ahora el servidor de consulado puede ser miembro de mesa. Juez y parte, 1. 2. Se quitó la obligatoriedad de la digitalización precisamente para la convicción y la seguridad y la certeza jurídica de ese voto. 3. Que la valija diplomática ya no era el estándar obligatorio, sino con otro medio. Todos hemos visto, dicen ellos, carga consolidada en bultos. Perfecto, podemos tener discrepancias ahí, pero ¿sabe cuál es nuestro punto de vista? Que allí se afectó a un tema normativo. Si tú con una ley creas un impuesto a favor de los pobres por 50 millones de dólares y luego con un decreto supremo dice no, solamente No, va a es que ser no. a partir de ahora 20 millones de dólares, indistintamente del destino a donde fuere, un decreto supremo no puede cambiar una ley. No, pero es ¿Eso que- cómo se llama? Nulidad de hecho. Pero no ha habido, Eso pero decimos no ha habido nosotros. cambio de una ley, ha habido cambio de un lineamiento, se estableció No, un lineamiento lo que para pasa- ayudar a cargar, pero Roberto, se aprobó un lineamiento de usar un sistema electrónico de carga de datos que supuestamente iba a ayudar a acelerar el conocimiento de la información que debía ser corroborada con las actas en físico en las oficinas electorales. Nosotros la por- OMP. por eso, Lucas, ¿Qué nosotros pasó ahí- con ese sistema en el Perú y en el exterior? Tú solo hablas del exterior. Ni en el Perú ni en el exterior funcionó. Ya, Y pero por eso, ese en la sistema, segunda vuelta, Lucas, ni en el Perú ni en el exterior se utilizó. Ni en el Perú ni en el exterior. Y tú te quejas porque no se utilizó en el exterior y eso puede haber variado el resultado. Entonces yo te puedo decir con el mismo derecho, entonces tampoco valen las elecciones en el Perú, porque donde tú ganas. Entonces, si tú ganas, está bien que no se haya usado el sistema, pero si tú pierdes, o sea, no puedes ser esa la óptica. no es así, Lúcar, porque las actas aquí, luego de terminado el proceso electoral, el día siguiente se fueron subiendo. Y tú tenías la contrastación de ello. Así no ha sido con peruanos en el exterior, con el voto. ¿Por qué? Porque al desregular estándares, ¿no es cierto? Porque solo en Perú ocurre eso. Tú puedes tener un partido de fútbol con 2 reglas distintas. Ese sentido, por ejemplo, Pero- nosotros es lo que estamos objetando. Pero el resultado es el mismo, Te Roberto. comento Lo que, ahí. Te lo que comento está en en las eso. cédulas. Mira, yo lo que te digo es, tú tienes un acta que me puedas mostrar
donde el resultado electoral ha sido uno y por una manipulación perversa de alguien de la Cancillería o del Consulado ha sido cambiado por un resultado. O sea, muéstrame un acta donde eso haya ocurrido. Y ¿sabes lo que lamento? Es tener esta discusión 5 años después. Casi 5 años yo tenía con la gente como Lourdes Flores, que dijeron cosas que no eran ciertas sobre el fraude en mesa. Exitosa. Habían perdido las elecciones por 44.600 votos, porque el Perú está dividido, porque hay mucha gente descontenta, hay mucha gente a la que no le llegan los beneficios del crecimiento, y eso inevitablemente se expresa de manera electoral. Hay gente que se ha demorado años en entender esa realidad. Ahora, la realidad se invirtió. Keiko Fujimori está ganándote con las justas, con una cantidad de votos hasta menor que la que ganó Pedro Castillo. Mira, pero es la realidad, está Roberto. Bien, está bien. Yo he escuchado reiterativamente 3 veces ha dicho lo mismo. Déjame acabar a mí, aunque sea una vez, lo que pienso. No, tú también ¿Ya? has dicho 3 Ya. veces lo Mira, mismo. Por eso soy reiterativo. A ver, nosotros estamos actuando en base a la ley. Nosotros fuimos los que planteamos, vamos a un recuento de las actas, por ejemplo, de peruanos en el exterior. No han querido hacerlo. No han querido hacerlo. Pero tiene que haber una motivación, No, pues, Roberto. Es que escúchame, pues, Lucas, si hay una afectación grave a la ley, discrepamos en eso. Tú pareces funcionario de OMPEYA, yo no. Yo soy un periodista. Yo defiendo. Mira, defiendo Roberto, a mí me acusaron hasta de terrorista. Hasta de terrorista por haber dicho que Pedro Castillo ganó hace 5 años. Ahora que te digo, ¿sabes qué? Esta vez ganó Keiko Fujimori. No es que me guste, El proceso... es la realidad, ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. No me dejes si terminar. es que no respondes a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué ninguno de tus personeros en ninguna parte del mundo, y has tenido muchos personeros en el exterior, han dicho lo que tú estás diciendo ahora? Alguien ha cambiado el resultado de la votación que se produjo en mi mesa. Dime un personero. Lo que pasa que Juntos por el Perú. en nuestro marco normativo, el concepto de fraude está ligado exclusivamente al voto en mesa, y según el artículo 363 de la ley electoral dice que solo allí se invoca el fraude como tal, en la mesa. Nosotros no hemos invocado eso. Indistintamente de que tengamos acta de los personeros, a lo que nosotros hoy vemos es que se ha afectado la norma y la ley, el procedimiento. Si eso es tan difícil de entender y decir, pero acá está el voto y no voto, las certezas se pueden aclarar. La transparencia, la seguridad del voto se tiene que aclarar. Nosotros creemos y estamos en nuestro derecho. El proceso no ha acabado. No estamos haciendo nada ilegal. Estamos actuando en el marco de nuestras atribuciones. Y decimos, y hemos presentado una nulidad de oficio, y no estamos discrepando de la orientación del voto. ¿Y qué pasa si el jurado dice no procede un poco menos que ya lo dijeron, ¿no? Porque no, pero no procede la nulidad y faltan contar solamente 30 y ¿cuánto es exagerando? 39.300 votos son los que faltan contar. Suponiendo que 300 votan en cada una de las 131 mesas que faltan contar. Nosotros hemos dicho, ¿qué pasa si se proclaman esos resultados? Tú has dicho ayer que no vas a reconocer ese resultado. Claro, en estas condiciones de no aclarar, ¿no es cierto? De decir, si usted no nos paga $800.000 que cuestan las tasas para apelar, como se están pronunciando, por ejemplo, las 2 apelaciones que hemos entregado lo han declarado improcedente. ¿Cuál es la razón? Ya pasó 4 o 5 días. No nos han enviado la resolución. Hoy nos han dicho esta nulidad de oficio improcedente. ¿Y cuál es el requisito? Porque no hemos pagado la tasa. O sea, no están yendo al tema de fondo. Están poniéndonos las condiciones precisamente para... Por eso nosotros nos reservamos ese derecho. Pero tú no puedes pretender que haya una tasa. Tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí. No, vamos a ir a la pausa y la seguimos. La seguimos en el recreo la seguimos, como dice. Vamos a la pausa y seguimos esta conversación con Roberto Sánchez. Volvemos inmediatamente. Circo Russell, después de 3 años, hemos vuelto. Temporada 2026. Más magia, más adrenalina, control, suspenso, risas. Desde el 17 de julio al 16 de agosto.
Jockey Club, Explanada Tribuna, Circo Russell. Disponible en Teleticket. La oportunidad de hacer crecer tu marca está en los exitosos de Exitosa. Aquí tu emprendimiento, tu negocio y tu marca serán los verdaderos protagonistas. Un programa dinámico y entretenido, donde nosotros seremos la imagen de tu marca y juntos haremos televisión, radio y redes sociales. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la noche. No te pierdas los exitosos de Exitosa. Buscas información veraz, opinión que te haga pensar. Pero de lo que no están tomando conciencia es que la gente está mirando, la gente está molesta, la gente está cansada de la crisis de inseguridad, la gente está harta de la corrupción. En Exitosa somos más que una radio, somos tu compañía. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenida. Mi consulta para la doctora dermatóloga. Yo tengo un niño de... La que te informa, la que te entretiene, la que te conecta con todo lo que pasa en el Perú. Investigando un poco más, no es solo uno, son dos penales los que están inconclusos en la región de Ica, tanto en Ica como en Chincha. Desde las noticias más importantes y contrastadas, estamos contigo todos los días, las 24 horas. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Tu momento en la radio. Exitosa. Una noticia de último minuto que marcó mi carrera, no solo como periodista, sino también como peruana y como creyente, fue dar la información de la Vemos Papa. Y que sea Robert Prevost, nacionalizado peruano, y que haya mencionado a Chiclayo ante todo el mundo, llenando de fe a un país, y llenar por algunos segundos, minutos, incluso días de fe, de esperanza y de unión, es algo que solo puede lograrlo la radio. Gracias a la inmediatez de la radio y gracias a que la población estuvo conectado con Radio Exitosa. Ten una radio, enciende la radio, escucha la radio. Exitosa 95.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Somos Exitosa, somos la verdad. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en todas las plataformas de las redes sociales y estamos en la secuencia Elige Bien, segunda vuelta. Está con nosotros Roberto Sánchez. Yo quiero, mira, yo lo pregunté a propósito, porque después de las elecciones, la respuesta a la pregunta que yo hice a ambos candidatos el viernes anterior a las elecciones, se las iba a poner después si había cualquier inconveniente. Esto fue lo que tú dijiste, Roberto. Llamamos a la comunidad internacional que venga en auxilio también de ese sentimiento, ¿no es cierto?, que hay aquí de decir fraude, fraude, fraude. Yo me comprometo a respetar los resultados y exhorto más bien que no se tenga lenguaje tibio en decir, lo voy a evaluar, como ha dicho la señora Keiko. Acepte lo que significa la democracia. Basta de decir que en el 2021 hubo fraude, fraude, fraude y extenderlo a más inestabilidad. ¿No se da cuenta de lo que está haciendo? Yo voy a respetar los resultados, me comprometo ante el país y si efectivamente el voto ciudadano dice que hemos triunfado, lo celebraremos. Y si dice que no nos ha dado su oportunidad, sabremos reconocer y nos pondremos de inmediato a disposición para hacer grande nuestro Perú y recuperar la democracia. ¿Qué pasó? Yo te reafirmo en lo mismo, ¿no? Nosotros, el proceso no ha concluido, Luca, ¿no? A no ser que estés pensando en otro proceso electoral y no este. Este proceso no ha concluido. Segunda labor,
en esa primera vuelta, ¿no es cierto?, que se demoró 20 días para decir los resultados, no se había cambiado las reglas de la segunda vuelta. Si nosotros tenemos la sospecha, nos parece pues sospechoso, y no soy el único, Lucas, mira, permíteme, Sí. un minuto, repito. No soy el único que tiene la sospecha en decir, qué raro, se cambian los ministros de Economía, Premier y Canciller por el tema de la compra de los aviones, que la señora Keiko dijo se paga, y se salieron los ministros y ponen al Canciller Pareja. Y al día siguiente continúa el trámite a solicitud de parte de cambiar las reglas de juego de la segunda vuelta. Eso se ha cambiado. Eso no existía en ese momento. ¿Yo qué digo ahora? No. En el marco de nuestro debido proceso, hemos presentado una nulidad porque creemos que, como dice el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, son actos viciados, nulos de hecho, precisamente cuando se afecta a la intangibilidad normativa de un proceso electoral. Solo en Perú se actúa peor que la FIFA, ¿no es cierto? Porque se han cambiado las reglas de un segundo juego. Tú dices que no se ha cambiado, que hay esto, que hay lo otro. Bueno, yo no soy el único peruano que sospecha de esta intención. ¿Y qué lo decimos? Lo presentamos en el debido proceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el jurado? Resolver en base a la ley. Porque ni siquiera OMPE tenía la facultad de con una resolución jefatural cambiar un estándar que ¿quién lo observó? Precisamente los observadores electorales en el Perú. Alertaron qué ocurre con ese cambio, etcétera, respecto a. Nosotros estamos tomando eso y lo presentamos como un recurso. Mira, que resuelvan en base a ley, porque necesitamos transparencia, seguridad normativa, intangibilidad de ley. ¿Por qué? Porque ¿quién ha causado esa sombra? Son estos cambios, no nosotros. Mira, en la primera vuelta pasaron cosas muy graves. Y acá fue donde dijimos a las 6:30 de la mañana, estaba Tito Albites y puede dar fe de eso. Yo llamé a Piero Corbeto a reclamarle, oye, no hay material electoral y mi mujer está acá para ser miembro de mesa y no ha llegado el material electoral. No, nos ha fallado el distribuidor. Yo, ¿cómo vas a decir el domingo en la mañana que el material que debió estar el sábado y si yo no te llamo no nos enteramos? Y ahí empezamos nosotros a llamar a ver en qué otros lugares había ocurrido lo mismo. ¿Qué pasó? No se distribuyó a tiempo el material electoral y eso obligó a tomar medidas de excepción, Roberto, que no están en la ley. Lo hemos apoyado. Se prorrogó la hora. Se amplió un día más de votación para que la gente de estos colegios, estos 13 colegios, pudieran votar donde no habían podido votar. Eso no está en la ley. Y tú aceptaste esto, ¿por qué? Yo creo que de manera correcta. Porque se había podido focalizar el perjuicio y se habían tomado las medidas para subsanar el perjuicio, dándole oportunidad a la gente que no había podido votar para que vote. Y lo que primaba era la voluntad popular, el derecho de la gente a expresarse. Y tú lo respaldaste. Claro, porque pero eso ahora de pronto, ¿qué te pasó? Es que es distinto, Lucas. Yo también quiero que tú entiendas mi punto de vista. No lo compartas, no importa, pero entiende mi punto de vista. En el mismo proceso, en la misma acción, en el mismo día, todos vigilantes y acá a la vuelta de la esquina, porque las actas se focalizaron a Lima Sur. Hemos estado vigilantes con personeros, vimos, resolvimos, hubo crítica, pero no se afectó el bien mayor, que el peruano aquí, en esas mesas, vote. Correcto. Pero aquí, a miles de kilómetros, sin la certeza jurídica de saber que esa acta ha llegado como corresponde, por haber cambiado la normativa, dime tú, ¿no es una fuente de sospecha? Más aún cuando en el territorio nacional el respaldo del voto ha dicho que gana Juntos por el Perú. Con mayor razón, cuando tú quieres legitimidad, cero controversia, hemos planteado, a ver, ya pues, dice el reglamento no permite, pero ¿acaso la transparencia no agrega más democracia? ¿Acaso solucionar las controversias no le da más legitimidad a quien gana así, aunque sea por un voto? Claro que sí, no han querido hacerlo. ¿Qué esconden? ¿Por qué no podemos, como tú dices, abrir las actas de los PECs en esta acción? Nosotros no estamos invocando el fraude en la mesa. Ojo, aclaro, por favor, con claridad. Nosotros estamos invocando la nulidad de hecho de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares porque se ha afectado la ley, la seguridad jurídica. Pero eso no es una sospecha con un indicio que lo resuelvan en base al derecho. No, pero es que no es un argumento, porque finalmente eso es lo que estás diciendo, Roberto. Pero como yo perdí, quiero que revisen. En el Perú yo gané. Pero espérate un ratito, en el Perú se eliminó la solución tecnológica de apoyo al escrutinio.
el STAE. Es decir, no se digitalizó en las mesas las actas. ¿Por qué no pides que se anulen también ahí donde se hizo el cambio de lineamiento? Porque ahí ganaste tú. Como en el exterior perdiste, entonces no, que en el exterior no valga, pero en el Perú sí valga. Entonces, si eres consecuente, deberías decir, no valen las elecciones, que se anulen y volvamos a hacer. La doctora Delia Espinosa, respetable, la fiscal, que además ha sido jueza electoral, ayer en una entrevista ha dicho lo siguiente, ¿no? El estándar de la digitalización, ¿sabes qué significa? Seguridad jurídica total, certeza del voto, intangibilidad de la normativa electoral. Lo contrario, te guste o no, Lúcar, es fuente Roberto, de no credibilidad. Pero ¿sabes cuál es en la el condición? marco de la ley estamos planteando Pero eso ¿sabes nosotros. cuál es la condición? Que el sistema de digitalización esté bien implementado y funcione. En la primera vuelta, en el Perú, el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio fue una desgracia. No sabían cómo instalarlo, no conocían los programas, fallaba, no había conexión a internet. Fue un desastre al punto que hubo que eliminarlo para la segunda vuelta. Y en el exterior pasó lo mismo. De los 180 consulados, solo en 108 se pudo instalar el sistema de digitalización y solo en la mitad funcionó. En el resto no se pudo instalar, se instaló mal, se instaló tarde, hubo retrasos en el traslado de la información porque no funcionó el sistema. Entonces, si no funciona, lo eliminas porque no estás eliminando el voto, estás eliminando un mecanismo tecnológico que te debería apoyar, no dificultar el proceso de cómputo que te de los votos. Que te da la certeza jurídica. Lo otro es fuente es fuente de sospecha. Y mínimamente la ley nos asiste, Lucas. Nosotros no estamos planteando nada ilegal. No estamos pateando el tablero. El proceso no concluye. Estamos planteando está nosotros convocando a una marcha contra el fraude. O sea, y acusando al canciller de ser el conspirador. O sea, además, escúchame, yo te insisto en esto. Está bien. Cuando el canciller entró, el tema de la digitalización en el exterior ya estaba decidido. Él no tiene nada que ver con el asunto. Esto fue una solicitud en base a la experiencia de que de 180 consulados, donde se contaban votos, en 108, o donde se organizaban votaciones, en 108 se pudo instalar el sistema digital y solo en la mitad funcionaron. Conclusión, esto es un problema, nos ha hecho retrasar, y OMPE dice, sí, pues es verdad, igual ha pasado en el Perú con el STAE, no va más. Ya veremos para la próxima elección si podemos hacer las cosas bien. Y mientras tanto se conserva el procedimiento, que es el procedimiento que está en la ley. Se hace la votación, se protege el acta con los resultados, junto con un sobre, con las cédulas de votación, se empaqueta, se lacra y bajo vigilancia se manda hasta el Perú, cosa que se ha cumplido escrupulosamente, con participación de tus personeros. Mira, nosotros, eso no es tan cierto, Lúcar, porque nosotros hemos pedido hace días ya información precisamente, porque el magistrado no se ha pronunciado en este tema, en las causas que nos ha dicho improcedentes, ¿no? Porque todavía no nos dan la resolución, pero ya dijeron que es por la tasa. Como no has pagado la tasa, no se van a pronunciar en el tema de fondo. Está bien, nos ha dicho lo siguiente: demuéstrenos en cada mesa que ha habido irregularidades. Es que nosotros no estamos levantando, en el marco de la ley 363 de la ley electoral, el fraude en mesa. Nosotros estamos reafirmando que aquí ha habido una afectación a la normativa. Y no lo digo yo, te lo he leído literalmente. Son nulos de hecho, viciado aquellas normas, ¿no es cierto?, que no corresponden a como es el marco constitucional. Que sea el jurado el que responda. Yo no sé por qué. Ya, pero si el jurado te dice que no, el jurado dice, porque yo entiendo que las negativas no solo son por o sea, tiene que haber el pago de una tasa que es obligatorio y tú lo sabías de antemano y lo saben tus abogados, pero tiene que haber una debida motivación. Tú no puedes tener como motivación, si cuentan los votos del exterior va a ganar Keiko, o sea que pido que se declaren nulo. Eso no es un argumento, pues, Roberto. Nosotros no estamos invalidando el voto, tanta validez que tiene de un peruano en el territorio como un peruano fuera del territorio. Pero aquí ha habido una afectación jurídica, que tú no lo quieras ver, respeto tu opinión. Nosotros sentimos y queremos distinto. Y tenemos el derecho también, como un peruano, idéntico como tú, a dudar, a tener sospechas de esa actuación que nos parece absolutamente rara. Entonces, lo estamos planteando como tal. Por eso nosotros hemos dicho, ¿no? Como, ¿qué artículo tenía que invocar en el ABCD
precisamente para sostener esta argumentación, porque estamos apelando a la ley del procedimiento administrativo general, que es otro procedimiento, no está reglamentado así, porque ni siquiera en esta instancia del sistema de justicia electoral tú tienes pruebas, porque tú presentas y dices, esta firma no aparece, el magistrado va a decir, señor, yo no soy perito, y no hay la estación de comprobar las pruebas en ese momento. Nosotros estamos yendo a una situación de hecho. Se afectó la integridad normativa y la ley. Yo tengo una pregunta. Ponte en el caso, en el supuesto negado, como dicen los abogados, que la regó, como dicen los mexicanos, la OMPE cometió un error administrativo o lo que fuera, no es administrativo, o reglamentario. Lucas. No le correspondía tomar esa decisión. No importa cómo votaron los peruanos en Buenos Aires. No nos importa. O sea, no nos importa cómo votaron los peruanos en Estados Unidos. Lo que importa es que la OMPE se equivocó. ¿Quién afectó? Entonces, como la OMPE se equivocó, ¿el voto del ciudadano no se va a contar? Escúchame, su voluntad, su decisión de votar por uno u otro candidato no importa, porque hubo mucha gente que votó por ti. Sí, estás invalidando no solo el voto de Keiko, estás invalidando el voto por ti. Mira, para ambos electores, ¿no? Para ambos, el procedimiento ha afectado en el tema de la ley, Lucas, en el reglamento. Yo creo que si no queremos ver esa realidad. Roy Mendoza, quien respeto muchísimo como abogado y que es tu abogado, no puede defender un argumento como este. Que un tema, es decir, que el asunto de fondo, ¿cuál es la voluntad popular? Y la voluntad popular se expresa en los votos. Y lo que importa es cómo votó esa gente. Y lamentablemente para ti, Roberto, y eso se sabía antes de las elecciones, porque así ha sido tradicionalmente, el voto en el exterior favorece a Keiko Fujimori. No es una novedad, no es una primicia, no es una sorpresa, es una realidad de hace muchos años. Sí, pero eso tiene que ser con el marco de la ley, Lucas. Nada se puede hacer por encima de la ley para luego decir, estuvo bien hecho, no importa, entonces ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué están los principios a la lealtad constitucional? ¿Para qué está un juez que tiene que darle seguridad jurídica para todo procedimiento? Exitosa. Nosotros apelamos a eso. Es una decisión dura, difícil, pero ¿quién lo afectó? ¿Quién le mandó al señor? ¿Por qué lo han motivado de esa manera a este cambio de reglas, bajándole el estándar en la segunda vuelta? ¿Por qué hicieron eso? Es una preocupación. Pero ¿dónde? No ha bajado el estándar. Más bien todo ese sistema digital que ha sido un desastre y que yo presumo que, como ha ocurrido con el traslado del material, las contrataciones de las empresas para montar todo este tema tecnológico habría que investigarlas, porque yo sospecho porque ahí hay algo raro. ¿Cómo han podido hacer las cosas tan mal al punto de llevar a la OMPE a decir que en la segunda vuelta ni en el Perú ni en el exterior se va a usar este procedimiento electrónico porque no funciona? Los problemas del administrador no tienen por qué afectar pues el derecho del administrado, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se respeten condiciones constitucionales, el marco jurídico. Que se respete el voto de la gente. Si cuando hemos dicho, la señora Keiko dijo, señor Sánchez, vamos a sentarnos para hablar. Perfecto, sentémonos. Le planteo a usted, por la cercanía de los votos entre uno y otro, 9 millones allá, 9 millones acá y un poquito más. Ya pues, cero controversia. Hagamos un recuento. Se declaró muda varios días y luego dice, no, es ilegal. No, Roberto, no puede ser. Yo le digo, ¿a qué le teme? Roberto, yo no temo la transparencia del voto. ¿Sabes lo que me da miedo, Roberto? Sí. Que estás usando exactamente, y creo que casi las mismas palabras, de la gente más conservadora de la derecha peruana, de la gente a la que Juan Carlos Tafur tan brillantemente definió como la derecha bruta y achorada. Era lo que ellos decían hace 5 años. Exactamente lo mismo. Ya se han ganado, pues volvamos a hacer la elección, volvamos a contar todos los votos, es decir, fraude en mesa. Habían perdido, la controversia, Lucas, ahora no es en todo el procedimiento, porque nosotros hemos demostrado que cuando hay elementos durante el proceso aquí por la instalación tardía, yo mismo, contra toda opinión y todo, dije que ahí corresponde. Pero ¿quién cambió las reglas, Lucas? Yo no le he cambiado. Claro, tú dices que no. ¿Quién ha solicitado eso? ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo ha sido la cadena de custodia en cada lugar? ¿Por qué, si no había la herramienta de digitalizar, por qué no se hizo el medio que dice también a continuación ahí el lineamiento general? Porque mira, con un lineamiento general han cambiado el procedimiento. Eso tampoco corresponde. Roberto, lo que importa ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones, que creo que va a ser pronto, yo estoy entrando cada 20 minutos, cada media hora a ver cómo vamos, pero como van las cosas, hasta ahora todo indica que
los resultados deberían proclamarse relativamente pronto, ¿ah? Porque siguen faltando 131 mesas que, como ya dije, equivalen a 39.300 votos. Ya, digamos, ¿qué pasa si el jurado te dice no proceden sus apelaciones, sus recursos de nulidad, y el resultado es que Keiko ha ganado por 44.000 votos? Mira, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer Juntos por el Perú? Es vamos a decir, un hipotético negado. Yo te digo lo siguiente. Nosotros hemos presentado esta nulidad. Si el jurado electoral especial dice que no procede, vamos a apelar e iremos al Pleno. El Pleno es el que tendrá que decidir. ¿Y si el Pleno dice que no procede? Nosotros tenemos nuestras razones y magistrados que apoyan nuestra versión, porque nosotros no hemos originado esta afectación grave, ¿no es cierto? Pero no me estás contestando a lo que quiero ir. ¿Vas a aceptar el resultado si el jurado resuelve en última instancia que no procede tu recurso de nulidad? Nosotros evaluaremos, ¿no? Porque estamos en nuestro derecho. Yo no solamente tengo que actuar en base pues a mi individualidad. Tú, en la entrevista que me diste, Roberto, y yo lo pregunté a propósito, porque los peruanos ya no queremos que se repita la historia del 2021, Exitosa. tú invocaste a Keiko Fujimori a que no hiciera lo que tú estás haciendo ahora. No, lo que más bien yo estoy invocando es que tengamos transparencia total, que actuemos en base al derecho, que tú discrepes con ese punto de vista maximalista respecto a que tiene que haber sido en el marco de la ley. Esa es nuestra discrepancia. Nosotros creemos que actuar al margen de la ley, ¿qué genera al margen de la ley? Una ilegalidad. Finalmente es el jurado el que tendrá que resolver. Si es una ilegalidad, ¿tú dices que no va a ser legal la elección de Keiko? Lo tiene que resolver. Pero es que tienes que decirlo claramente. Es que yo no tiene soy... que haber un marco en el que de definición. Yo no soy porque tienes jurado. pero, es decir, has tenido millones de votos en esta elección. O sea, hasta este momento tienes... el Perú está de 9 millones a 9 millones. 162.855 personas, y tu palabra es importante en una circunstancia como esta. Si el jurado resuelve negar tus apelaciones en todas las instancias o tus nulidades y dice no, la que ha ganado por muy pocos votos es la señora Keiko Fujimori, ¿tú vas a aceptar ese resultado, sí o no? Nosotros creemos que tenemos la razón, Lucas. Y aguardaremos que resuelvan en ese momento. No, yo no te digo ahorita, yo digo que el sistema de justicia resuelva como tiene que resolver. Es el jurado la última instancia en decisión en estos asuntos, sí. Nosotros hemos presentado una acción, en vez de estar evitando y no pronunciarse en el tema de fondo por transparencia. Debieran decirnos la verdad. Pero no ¿Qué sería, ha pasado? no sería ¿No más. te parece que eso es una actitud política también? Siendo consecuente con lo que tú dijiste ese viernes 5, antes de las elecciones, 5 de abril, lo que correspondería en este momento. Claro, Lucas, la primera vuelta. En la segunda ha sido, perdón, ahorita, 5 de junio fue, perdón. Lo que tú deberías hacer es reconocer que ya con estos números ha ganado la señora Keiko Fujimori, reconocer, felicitarla y cumplir lo que tú ofreciste. Sentarte a conversar con ella para juntos ver cómo se hace para enfrentar un gobierno que tiene a la mitad del país en contra y una mitad que en estas elecciones tú has representado. Es decir, y abrir un espacio de diálogo para entrar en otra etapa de la historia nacional que, como reclama CONFIEP, o sea, CONFIEP dice, el Perú enfrenta la amenaza del fenómeno del Niño, la crisis de inseguridad, además de importantes retos económicos y sociales que demandan un gobierno con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día. Y por eso demandan que, así como lo hicieron en el 2021, las organizaciones políticas reconozcan los resultados electorales. Tienen razón. O sea, es necesario un entendimiento y la responsabilidad está centrada. Roberto, yo no sé si tú eres consciente. O sea, Jorge Basadre habla del papel del individuo en la historia, ¿no? La historia te ha puesto en un punto en que tú representas a un sector que no quiere a Keiko Fujimori, que no ha votado por Keiko Fujimori, que es importante, que expresa el sentimiento de descontento de un sector muy grande de la sociedad que no ha sido beneficiado con el crecimiento, y eso te da una enorme responsabilidad de iniciar una etapa distinta en la vida nacional o seguir con la confrontación. Tú decides, Roberto. Tú decides. Aquí depende, Lucas, no de los individuos. Si tú miras cómo está nuestro país, si tú miras los sectores sociales diversos, a la inmensa diversidad, hay hechos políticos y hechos legales. Evidentemente, mi acción siempre estará en el marco del derecho constitucional,
Si nosotros estamos convocando una movilización de vigía democrática, pacífica, el día sábado, estamos en nuestro derecho constitucional. Nosotros no estamos convocando ni amenazando de muerte, ni diciendo que le vamos a meter cosas por el poto a alguien. No, ni mucho menos llamando insurgencia civil. No, estamos actuando en base a la ley. Sí, pero estás diciendo, No, yo no o soy- abriendo la yo no posibilidad soy- de desconocer no, el resultado no, electoral. Escúcheme, yo no soy el que proclama los candidatos con el marco y la fuerza de la ley, que lo haga el jurado. Nosotros nos reservamos en coherencia a este sentimiento social nuestra postura política. Y eso vamos a hacer, no Mira. solamente con la presencia parlamentaria, con la coalición parlamentaria Roberto, y el movimiento popular. Tú eres testigo de excepción, creo yo, de la manera como acá nos hemos comportado en esta campaña electoral. Hemos sido un espacio abierto para todos, con absoluto respeto en todo momento, ¿no? Sin someternos a ninguna presión y permitiendo que la gente se informe y que la gente decida, no nosotros, la gente, porque los periodistas tenemos derecho a tener nuestro corazoncito, nuestra opinión, pero a la hora de ejercer la profesión en un país tan fraccionado como este, tenemos que meternos nuestras pasiones al bolsillo y servir a la gente para que la gente informada decida lo que a la gente le parezca, si no nos guste. Y eso es lo que hemos hecho. Pero con la autoridad moral que eso da, yo creo que te equivocas, Roberto. Porque ustedes deberían estar pensando en por qué perdieron por tan poco con Keiko. Y yo te ayudo. Perdiste porque no fuiste claro en tu distanciamiento con el discurso ultrarradical, por llamarlo de alguna manera, de Antauro Humala, que amenazaba con disolver la Iglesia Católica, de embarcarnos en una guerra con Chile, de andar fusilando a todo el mundo. Para empezar, es decir, no han sabido ustedes llegar a la gente. Porque en estas circunstancias ustedes podían ganar esta elección, la tenían ahí delante. Y por una cosa que yo dije y que alguna gente no termina de entender, el antiqueico ya no alcanza, Roberto. El antiqueico tiene que ser llenado de contenido. La gente ya votó demasiadas veces para que no salga Keiko. Ahora, y se ha puesto de presidente a cualquier ladrón que ha terminado preso. De lo que se trataba ahora es de que ese antiqueico se Exitosa. convirtiera en una propuesta en positivo. Ya, no queremos que salga Keiko para hacer esto. Y eso es lo que les ha faltado. Claro, eso No es, han convencido a la gente que tenían un proyecto propio. sí, es una mirada de un balance político tuyo que yo respeto. Evidentemente, después de la guerra todos somos generales, pero respetamos los puntos de vista. Nosotros tenemos otra evaluación, pero respetamos. Yo creo que entre la opinión no hay ciencia, bueno, está y habrá para rato, ¿no? Pero si nosotros, 9 millones de peruanos han dicho que no quieren a Keiko. 16 regiones del Perú, más de 150, más de 1.500 distritos del Perú, 16 regiones y regiones, provincias y distritos le han dicho no. Precisamente por esa situación es que el proceso tiene que ser prístino, claro, inobjetable. Y nosotros tenemos la duda en base precisamente a la modificatoria de esta reglamentación del proceso electoral. Y tenemos el derecho, ¿no es cierto?, a pensar que eso ha sido orientado, ¿no es cierto?, precisamente para no respetar la legalidad de este proceso. Ellos tienen que demostrar ahora, por eso nosotros hemos invocado en base a la atribución, porque eso no es ilegal y queremos que se resuelva en base a esa ley. Por eso que nosotros, mirando el articulado, no podíamos decir fraude en mesa, no, hemos dicho, esta voluntad nos parece que es una voluntad de fraude en desarrollo. Se puede consumar. Nosotros queremos que todas las instituciones, todo el Perú mire esta acción y se decida como corresponde. En su momento político sabremos tomar una decisión política, por la cuerda de la legalidad, de la institucionalidad. Van a ir a instancias internacionales a cuestionar la legitimidad de las elecciones en el Perú. Los Si derechos- el jurado resuelve en contra. Los derechos políticos en el Perú tienen un capítulo importante de lo supranacional como parte de nuestra legislación. Si alguien se ve afectado en sus derechos políticos como ciudadanos, está lícito poder acudir a esa instancia. Lo han hecho un montón de políticos. Si está en la ley, si está en nuestra Constitución y se respeta, nos reservamos ese derecho. Pero somos respetuosos. Muy bien. Si alguien querrá reconocer como fuere a la señora Keiko, pues habrá un pueblo también que no ha votado por ella y que siente esa discrepancia
y yo no los voy a aplastar. Yo no les voy a decir que a los hermanos familiares de la Asociación de los 50 Asesinados del Sur, a los que hoy estas leyes que han declarado lesa humanidad ya forma parte, han limitado, han hecho lo que han querido. Ayer, antier, esa voluntad, ese gobierno autoritario que hoy persigue a nuestros líderes, que los encausa, nosotros estamos contra todo eso. Nosotros queremos que eso es fuente de ilegitimidad. Sabremos cumplir nuestro derecho constitucional. Hay una dinámica parlamentaria. Hay una coalición que está en camino y hay un movimiento social que tiene bien en claro todas estas facturas y estas realidades que hemos sufrido en este tiempo. Pero jamás vamos a sostener ni avalar la violencia, el terrorismo, la corrupción y el pacto mafioso criminal que ha desregulado el sistema de justicia hoy en el Perú. Lo que estás anunciando entonces es que sigue la confrontación y que le declararás la guerra al gobierno de Keiko Fujimori cuando se instale. Se parece, Roberto, discúlpame que te lo diga, a lo que la derecha hizo con Pedro Castillo hace 5 años. Sí, pero yo no me voy a reunir para complotar, para sacar como sea, y precisamente lo hizo Fuerza Popular. No, la señora Keiko no ha dicho nada sobre eso, por ahí no está el señor Miki Torres, Miguel, no dijeron que ellos que han complotado para sacar como sea. Esa no es nuestra actuación, esa no es nuestro estándar. Nuestro estándar será la lucha democrática en el estándar de la ley. Y nuestros pueblos en fractura tienen su propia voz que yo respeto y que intento que esto se haga un pacto, pero no un pacto sobre lesa humanidad, sobre crímenes, corrupción y copamiento del Estado, como está hoy día el Perú, sistema de justicia, mira la Fiscalía, mira la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. ¿Eso es el estándar que estamos defendiendo? Discúlpame, pero yo no puedo avalar eso. Tenemos que terminar por hoy. No estoy de acuerdo contigo, Roberto. Y eso no me convierte en fujimorista. Y eso es lo que no entendía la gente de derecha hace 5 años cuando yo decía, oigan, les ha ganado las elecciones Castillo y tienen que interpretar qué diablos está pasando en el Perú que ha llevado ese resultado. Me insultaron, me agraviaron durante 2 años. No, pero en fin. Me pregunta la productora cuánto le vas a devolver su sombrero al profesor Castillo. No. Pedro Castillo es mi hermano, es mi compañero. Después nos hicimos aliados políticos y la lucha por su libertad es una bandera que flamea con el corazón y nuestro convencimiento y convicción. Y lo seguimos y lo vamos a mantener porque esa es la voz de nuestros pueblos, que creemos que se afectó la democracia, el sistema de justicia y esa profunda injusticia se convierte en nuestra bandera como la justicia para los mártires del sur y la recuperación de un movimiento que vuelva a los estándares de democracia en nuestro país. No me parece, sinceramente, pero en fin. Muchas gracias por estar acá. Gracias por esa vocación democrática. No tenemos que estar de acuerdo en todo, por eso no nos hace enemigos, Lucar. No, eso es verdad, pero voy a ser bien duro, me parece irresponsable lo que estás haciendo, Roberto. No, me parece irresponsable, pero en fin, dejémoslo ahí porque si seguimos no paramos nunca. Terminamos por hoy, esto es el Elige Bien, terminamos nuestra secuencia Elige Bien. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. En Exitosa